Vamos a hacer un resumen sobre el tema de la inserción de Argentina en el capitalismo mundial. Estos antecedentes históricos de cómo el dinero comenzó a ser lo más importante en la vida para llegar a tener una modernidad líquida, ¿no? Vamos a ver todo el recorrido. La primera parte de este recorrido es cómo se insertó Argentina en el comercio mundial. Primeramente vamos a ubicarnos. ¿Cómo creció la economía? Bueno, Argentina es un país de América del Sur. En su historia, la economía argentina se desarrolló de una forma diferente a la de otros países vecinos. ¿Sí? Esto tuvo efectos en cómo vivía la gente, en cómo se organizaba el país y quién tenía el poder, ¿no? Esta forma diferente en cómo se desarrolló la economía argentina hace que a lo largo del tiempo nuestra sociedad sea diferente a otras, ¿no? En la imagen podemos ver con el círculo rojo América Latina y en verde más específicamente dónde está Argentina, ¿no? La producción y la venta a otros países del mundo. Hace muchos años Argentina empezó a vender productos a otros países, como la lana, el trigo y la carne. En la región de La Pampa, la Argentina tenía grandes campos llamados estancias, donde criaba vacas y cultivaba cereales. Como podemos ver en la imagen, esa sería una estancia de esa época, ¿no? Donde hay vacas, hay gente trabajando, hay campo. Esa es una estancia y está ubicada en la región de La Pampa. Como podemos ver en este mapa físico, la región pampeana es la zona verde, que podemos ver que es Buenos Aires, algo de La Pampa, un poco de Córdoba, Santa Fe y vemos una parte de Entre Ríos. Esa es la región pampeana, ¿sí? La más fértil. Después vemos que hay otro verde más clarito que es un poco menos fértil, ¿no? Y después tenemos zonas rojas como vemos en la parte de Formosa, parte de Salta, ya son menos fértiles. Entonces, la región pampeana era la más fértil y era en donde se desarrollaron estas estancias, en donde se criaban vacas, ovejas, se sembraban cereales y alimentos, todo para venderle a otros países. La primera diferencia que encontramos entre Argentina y el resto de los países de América Latina es justamente que en otros países no habían estancias. ¿Sí? Como vimos recién, esos campos donde hay vacas, que estamos acostumbrados a ver vacas, caballos comiendo, ¿no? En grandes campos. Bueno, en otros países no había eso. En otros países lo que había eran enclaves o plantaciones. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el trabajo en los enclaves y las plantaciones es más duro ese trabajo. Y los dueños de las tierras los dueños de las tierras en donde están estos enclaves y estas plantaciones, tenían que asociarse con europeos para que paguen la inversión que necesitaban para poner a trabajar la tierra. Está bien, un brasilero tenía tierras, pero no era suficiente, no podía empezar a venderle cosas al mundo porque necesitaba que vengan europeos o gente con mucha plata y les ponga la inversión inicial. Maquinarias, las plantaciones, las semillas y demás, ¿no? Esa es una gran diferencia, porque el dueño de la estancia era dueño de todo, de las vacas, de la cosecha, de los campos, ¿no? Entonces el dueño era dueño de todo. En cambio, el dueño de un enclave o de una plantación era socio. No tenía el 100% de la ganancia, tenía una parte. Entonces, esa es una gran diferencia, que en Argentina hubo estancias y en otros países hubieron enclaves y plantaciones. En las imágenes podemos ver más o menos lo que son los enclaves. Por ejemplo, un enclave es un territorio como una especie de colonia. Vemos en el enclave, en la imagen, que por más que
el territorio C, que es verde, está dentro del territorio A, que es blanco, pertenece a B, que es otro lugar. Es como que C es una colonia de B. ¿Esto qué significa? Que está bien, hay riquezas en ese enclave, plantan trigo, cultivan bananas, pero A no se beneficia de eso, se beneficia B. Entonces es como que los altea. Eso es producto de que los dueños de la tierra no tenían la plata. Entonces el que ponía la plata decía, yo pongo la plata, pero me llevo todo. Vos te quedás con el alquiler de la tierra. Ok, perfecto. Entonces el dueño de la tierra no tenía la plata, tenía una parte de la plata. No se llevaba el 100% como pasaba con el estanciero argentino. Por otro lado, la plantación es una gran extensión de tierra, como podemos ver ahí los campos que se ven en la imagen, eh, con inversión extranjera también, pero particularmente en esas extensiones de tierra se cultivaba una sola cosa, o banana, o café, o azúcar, y trabajaban muy duro, a diferencia de las estancias. Quienes trabajaban en, en estas plantaciones por lo general o eran esclavos o eran indígenas que fueron sacados de sus tierras para poner a trabajar. Y obviamente les pagaban miserias y tenían que trabajar todo el día. Incluso vivían en las plantaciones, eh, le pagaban con las mismas productos, no le daban plata. Eran prácticamente esclavos. Entonces, tanto los dueños de los enclaves como de las plantaciones, los dueños de las tierras no eran los dueños del 100% de lo que generaban en sus tierras, sino que le tenían que dar una parte a los inversores, a las personas que ponían la plata para que esa tierra pudiese trabajar. Y esa es una gran diferencia con Argentina, porque en Argentina el dueño de la tierra era el dueño del 100% de la producción porque no tenía que compartirla con nadie. Entonces, dejamos en claro que una de las diferencias es que en Argentina hubo estancias y en otros países de América Latina no hubo estancias, sino que hubo enclaves o plantaciones. Ahora bien, que el dueño de la tierra, el dueño de la estancia, sea el 100% dueño de la ganancia que genera su tierra porque no tiene que repartirla con nadie, ¿no? Hizo que eh, estas personas ganaran mucho dinero, esos dueños de las tierras, muy rápido. Porque imagínense que en un año, vamos a suponer que en un año, el dueño de una tierra brasilera, los primeros 6 meses daba toda la ganancia y los otros 6 meses la ganancia era para él. En cambio, un argentino, los 12 meses eran para él. Entonces el proceso de riqueza fue mucho más rápido para los dueños de las tierras argentinas que para los brasileros, los mexicanos, los chilenos. ¿Sí? Fue mucho más rápido el tiempo que les llevó a volverse muy ricos a los dueños de las tierras argentinas. Y eso, como vemos en la imagen, a esos dueños de tierra, ahí vemos a una persona sentada en una especie de trono en su campo, a esos dueños de la tierra que hicieron mucho dinero porque no tenían socios y el 100% de la ganancia era para ellos, se los conoció como burguesía pampeana. Eso tienen que grabárselo muy en serio en la memoria. A los dueños de las tierras argentinas, dueños de las estancias, que generaron tanta plata tan rápido, se los conoce como la burguesía pampeana. Otra diferencia importante que hubo entre Argentina y el resto de los países de América Latina es que en otros países de América Latina había muchos campesinos, ¿sí? Había mucha gente que vivía en sus tierras, que trabajaba y comía con su familia, no necesitaba trabajar para ningún enclave, para ningún lugar, ¿no? En otros países había mucho. Entonces, cuando estos enclaves y estas plantaciones en el resto de América Latina necesitaron trabajadores, lo que hicieron fue sacarle las tierras a esa gente y la gente que quedó a la buena de Dios tuvo que sí o sí ir a trabajar a estas plantaciones o a estos enclaves por sueldos, como dijimos anteriormente, miserables.
porque era eso o morir de hambre, ¿no? Entonces, en otros países de América Latina hubieron muchos campesinos, había muchos indígenas en México, muchos indígenas había en Brasil, y estas empresas que se implantaron en esos países pudieron rascar esa mano de obra y pagarles miserias, incluso esclavizarlos para que trabajen, ¿sí? En Argentina no había campesinos. Las, las estancias, la burguesía pampeana, estos dueños de las tierras, no tuvieron la oportunidad de esclavizar a personas. Si las hubiese habido, hubiesen estado más que contentos en esclavizar y hacer trabajar gente gratis prácticamente o por la comida y el techo. Pero como no había grandes comunidades indígenas, había poquísimas, eh, todas las personas que trabajaban en las estancias eran trabajadores, gente que venía de Europa, gente que trabajaba en otra cosa. Entonces era gente que iba a trabajar por un sueldo. No los podían esclavizar ni tratarlos como indígenas. Era gente que iba a trabajar. Esa diferencia hizo que la sociedad argentina sea más parecida entre sí, porque estaban los terratenientes y estaban los trabajadores, y eran todos lo mismo, era un sistema de trabajo, ¿no? En cambio, en otros países del mundo, como vemos en las imágenes, en Argentina las condiciones laborales eran mejores, porque estos trabajadores iban a trabajar por un sueldo y si no les convencía el sueldo se iban a trabajar a otro lado y demás. En otros países había trabajadores esclavos y campesinos. Eran mucho más desiguales esos países y había mucho más conflicto. En cambio en Argentina eran todos trabajadores. ¿Qué pasa con estos trabajadores argentinos? Y esta es una particularidad y el beneficio que tuvo por un lado que no haya campesinos en Argentina. Al no haber campesinos o esclavos, para obligarlos a trabajar por poca plata en las estancias, todas las personas que vivían en Argentina eran trabajadores y por lo tanto los dueños de las tierras tenían que negociar sueldos buenos para que trabajen en sus estancias, ¿no? Iba una persona a trabajar y decía, te ofrezco 1.000 pesos la hora. No, allá me ofrecen 1.500, me voy para allá. Bueno, te ofrezco 2.000, 3.000 y me quedo. Bueno, entonces podían, como no había otra clase social como indígenas o esclavos, tenían que negociar y convencer a esta gente para que trabaje para ellos. Y como había mucha plata, podían pagar sueldos muy altos. Y al mismo tiempo, como eran pocos los trabajadores y no habían campesinos, estos trabajadores pudieron organizarse rápidamente, ¿no? Todos los trabajadores de una estancia se juntan con los de otra estancia, se juntan con los de la ciudad y dicen, bueno, che, no trabajemos por menos de 5.000 pesos la hora. Si nos ponemos todos de acuerdo, o nos pagan 5.000 o no trabaja nadie. ¿No? Se pudieron organizar en lo que se llamó o se empezó a conocer como sindicato. Entonces, para que quede claro, un beneficio que tuvo la Argentina, a diferencia de otros países, es que no había campesinos para explotar. Por lo tanto, los trabajadores se vieron beneficiados por eso porque pudieron cobrar sueldos mucho más altos. Hay algo que es importante aclarar y es el crecimiento de ciudades y fábricas que se dio en este proceso. Estamos hablando más o menos de 1850, 1880, esa época, ¿no? Por la cantidad de dinero que ganaban los trabajadores y la burguesía pampeana, dijimos la burguesía pampeana, son los dueños de las tierras, acuérdense de eso. Por la cantidad de dinero que ganaban, se empezaron a construir ciudades y fábricas para que gasten su dinero en Argentina y no compren productos del exterior. O que la burguesía pampeana no se vaya a París a comprar, no sé, carretas para el campo, sino que las pueda comprar acá mismo y queda en la ciudad, ¿no? Entonces, desde principios del siglo XX, Argentina comenzó a fabricar algunas cosas, algunos productos,
Esto ayudó a que más personas tuvieran trabajo en fábricas y recibieran mejores salarios. Como el campo generaba tanta riqueza, se empezaron a crear fábricas y comercios y servicios, ¿no? Esta, eh, esta economía terciaria, este sector terciario, empezó a funcionar mejor porque había mucha plata en el campo. Es como, por ejemplo, siempre se me viene la imagen de cuando hay un recital de una banda en una cancha de fútbol. El día que va a tocar la banda esa, alrededor empiezan a haber puestos de remera, puestos de choripanes, gente que vende camisetas, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va hacia ahí, hacia allá con plata. Entonces, alrededor ponen cosas para que la gente gaste, ¿no? Y es lo mismo. Había tanta plata en el campo que empezaron a armarse ciudades, industrias, cosas para que esa plata que ganan la gasten ahí, ¿no? Y empezar a beneficiar. Y esto ayudó a que más personas tuvieran trabajo en fábricas y empezaran a recibir mejores salarios que en el resto de América Latina. Porque recuerden que el enclave era este territorio que parecía una especie de colonia. Si ponían alrededor puestos o fábricas, no se iban a beneficiar porque la plata iba de ese lugar al otro lugar y en el medio no tocaba a nadie. ¿Se entiende? Eso hizo que se beneficie mucho más toda la sociedad y que se empiece a enriquecer toda la sociedad. Por último, una de las diferencias que hay es con el respecto a la Argentina y al resto de los países de América Latina, es el rol que jugaba el Estado, el papel que tenía el Estado argentino en esta dinámica de la burguesía pampeana dueña del 100% de la tierra, los trabajadores. Desde 1850, 1870 hasta 1930, la Argentina tuvo un sistema político liberal. El sistema liberal es aquel que no interviene en la economía porque los negocios los genera la sociedad. Es decir, el gobierno se ocupa de mandar preso a alguien, de sancionar una ley para tal cosa. Por lo general esas leyes están, como ven en la imagen de abajo, el gobierno generando leyes para la burguesía pampeana, dándole de comer. Y el pueblo al costado. El más importante que coma bien es la burguesía pampeana. Pero en los asuntos económicos no se mete. Ese es el sistema liberal. Que la gente haga lo que tenga que hacer para sobrevivir y lo estaba haciendo muy bien la gente. Le compraban de Europa un montón de cosas y la burguesía pampeana generó un montón de riqueza. Los negocios en Argentina lo hacían los terratenientes, esta burguesía pampeana, con compradores europeos y los trabajadores peleaban sus sueldos por su cuenta. ¿No? Se organizaban en sindicatos y les pagaban bien porque había pocos trabajadores. Entonces, el rol del Estado era prácticamente poner las reglas del juego, pero no intervenir, ¿no? Dictar la constitución, ir a elecciones, llamar, ¿no? Pero meterse en la economía, decir, no, véndanle a este o pongan el precio tal, no, no se metía. Porque había mucha ganancia e incluso los trabajadores, que por lo general son los que peor la pasaban relativamente bien porque podían pelear sueldos muy altos. Entonces, el rol del Estado era un rol pasivo, un rol de dejar que la sociedad haga lo que tenga que hacer y mirar desde afuera y no meterse, ¿no? Eso para que lo tengan en claro. Y para finalizar este resumen, vamos a ver cómo quedó configurada la sociedad argentina después de que se inserte en el mercado mundial como vendedora de materias primas y alimentos, ¿no? De exportar del campo cereales, trigo, carne, ¿no? Después de meterse ahí y estos cambios de que la burguesía se hizo muy rica, de que los trabajadores peleaban sueldos, de que en las ciudades empezaron a haber fábricas, después de todo ese movimiento, más o menos para la década de 1900, 1920, la sociedad quedó configurada de la siguiente manera.
En primer lugar, y en verde, simbolizando el campo, la burguesía pampeana, que como pueden ver es un rectángulo grande. Esa burguesía pampeana son los dueños de las tierras y los mayores generadores de riqueza de la Argentina, porque son los que venden afuera todos los productos que el mundo compra. En segundo lugar, en color azul, la burguesía urbana, que son los dueños de estas empresas y fábricas que venden a los argentinos, para que algo de la plata que viene se reparta acá adentro, ¿no? Pero son los dueños de las fábricas, los dueños de los comercios, los dueños de los servicios, ¿no? Eso es pero en la ciudad, ¿no? La burguesía urbana, que como pueden ver es grande, pero no tan grande como la burguesía pampeana, ¿no? Porque es como hija de la burguesía pampeana. Si no hubiese existido la burguesía pampeana, la burguesía urbana no hubiese existido. Entonces, es grande, pero no tan grande como la burguesía pampeana. Y en último lugar, el sector popular, que son los trabajadores del campo y de la ciudad. ¿Por qué no decimos trabajadores? Porque el término correcto es sector popular. El sector popular está conformado por todos los trabajadores del territorio argentino, los que trabajan en el campo, los que trabajan en la ciudad, los que trabajan en el puerto, arriando vacas. Todos los trabajadores de la Argentina quedan englobados en el sector popular. Entonces, después de este proceso de inserción en el mercado mundial, la Argentina queda configurada con la burguesía pampeana, la burguesía urbana y el sector popular.